experiencias únicas gracias al desarrollo de máquinas capaces de emocionar. Todo el lujo a tu alcance con servicios exclusivos personalizados. Soluciones creativas y eficaces de comunicación y marketing online. Porque la calidad, la superación y el crecimiento constante son nuestro objetivo. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia de LATAM Republic. Jaime Elbuja, cofundador del programa, pues les saluda. Estamos realmente súper entusiasmados para continuar con esta aventura de hablar sobre economía, desarrollo, tecnología. El día de hoy no nos acompaña nuestro cofundador Mauricio Aldaz. Él está en algún tema relacionado con el trabajo, pero en todo caso retomaremos con él la próxima semana. Y la próxima semana también seguiremos con los temas relacionados con el tema del running, ¿no? Esta alternativa para desarrollar pymes, desarrollar alternativas de desarrollo empresarial y también temas relacionados con las gerencias, cómo realmente podemos potenciar nuestros negocios. El día de hoy continuamos con la parte de migraciones, temas importantísimos para el año 2024 y como siempre nos acompaña la abogada doctora María Belén Albuja desde Colorado, que nos va a traer un tema sumamente interesante que se está hablando en los últimos días aquí en Ecuador, que es el TPS, ¿no? Esta alternativa potencial que nos va a ayudar en la parte relacionada con poder acercar un poco más la parte legal, si es que se diera, en lo que vienen a ser los ecuatorianos que están viviendo de manera, yo diría, un poco irregular en este gran país. Pero también vamos a hablar un poco la parte relacionada con qué hacer si ya estoy realmente en Estados Unidos y tener algunos tips relacionados con cómo realmente podemos manejarnos si por A o B circunstancia estamos de manera, hablemos, irregular en Estados Unidos y tener algunas alternativas de tomar en cuenta, ¿no? La parte de migración en siglo XXI es algo que siempre realmente sea relevante y es importante estar preparados para cualquier contingencia. Entonces, María Belén, te quiero dar la bienvenida, como siempre, a LATAM Republic. Tenemos dos temas importantísimos, el tema del TPS y la parte relacionada con tips de migración. Y comenzamos con la parte del TPS, esta herramienta que quizá las personas comenzamos a escuchar un poquito, se habló algo en 2016, ahora vemos que algunos asambleístas están conversando sobre este tema en Ecuador y nos gustaría más bien que nos ilustres qué es el TPS y cómo podría quizá ser una herramienta importante para los ecuatorianos en estos momentos complicados que estamos viviendo, hablemos de restricciones económicas o incluso en un ambiente un poquito tenso por las últimas, relaciones de violencia, etcétera, que estamos viviendo. Entonces, te damos la bienvenida, como siempre, a LATAM Republic. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Y cuéntanos un poco sobre el TPS. Encantada de estar con ustedes el día de hoy. Muchos saludos de Mauricio. Aquí en Colorado, en Estados Unidos, estamos bien. En Denver, donde yo estoy, Jaime, estamos enfrentando una oleada de frío impresionante, extrañando mucho a Ecuador realmente en estos fríos, pero hablemos de un tema que no es nuevo, sino es un tema recurrente. El TPS es un animal jurídico, Jaime, que únicamente puede ser emitido en base a una decisión del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a remontarnos al noviembre 3 del 2016, en donde Cancillería ecuatoriana dictamina que Estados Unidos negó el TPS debido a que el terremoto en Ecuador se llevó a cabo o se fue manejado desde el punto de vista del gobierno de ese entonces, manejado correctamente. Entonces, hace pocos años realmente se intentó lograr un TPS Ecuador. El intento en ese momento era interno, es decir, la comunidad ecuatoriana que vivía en ese momento, que era mucho menor a la que vive hoy en Estados Unidos, trató de lo solicitar por distintos canales, incluyendo la presente. Yo también mandé mi carta a los senadores para ver si es que se podía promover el TPS. ¿Qué es el TPS? El TPS es un permiso de trabajo que solamente cobija a los connacionales de un país durante 18 meses. Y eso ocurre si es que hay una desgracia natural, como el terremoto de Nepal, ¿no es cierto?, que les dio a nepalíes TPS. Eso ocurrió un poquito antes del terremoto ecuatoriano y en una escala menor, por cierto. O también cuando existen otros problemas
políticos o de guerra, ¿no? Estamos hablando, hemos visto lo que pasa con el TPS Venezuela, ¿no es cierto? Si bien jurídicamente las Naciones Unidas no lo ha declarado un estado de guerra, la inestabilidad política llegó un momento a desbordar y a lograr que internamente en Estados Unidos, justamente después de la transición de Trump a Biden, se reconozca la inestabilidad jurídica en Venezuela y se le otorga a Venezuela no solamente un TPS, sino 2. En este momento, el TPS Ecuador me da mucho gusto que en nuestra tierra ya se esté hablando y se está promoviendo la posibilidad del TPS, pero realmente necesitamos consolidar esas buenas intenciones que son magníficas, porque esta vez parece que en suelo ecuatoriano tenemos personas que quieren canalizarlo. Se necesita ahora hacer el lobby en Estados Unidos. El TPS podría dar solución temporal, pero solución al fin, a los ecuatorianos que se encuentren en Estados Unidos sin estatus legal, con un permiso de trabajo de 18 meses, Jaime, que se renueva conforme el Departamento de Estado hace sus averiguaciones académicas sobre las situaciones del país, de los países. Me parece súper interesante el tema porque a la final estaríamos hablando de dar cierta seguridad de regularización a los ecuatorianos que en este momento están quizás sin papeles en Estados Unidos, garantizando primero su estadía, ¿verdad? Y por otro lado también apoyando que esas remesas que nosotros recibimos como país pues sigan consolidándose y sigan aumentando, porque estas remesas realmente son producto de estos héroes que han migrado fuera del Ecuador y que están ayudando realmente a que la economía se sostenga. Me parece interesante que entonces el TPS, si bien te entiendo, María Belén, es un tema relacionado con una herramienta jurídica que ayuda a los países que han sufrido alguna desgracia. En este caso fue el terremoto en el año 2016. En estos momentos, esta complicación que tenemos a nivel, hablemos de violencia interna, podría ser realmente considerada una desgracia, dando la oportunidad a estos ecuatorianos que no pueden regresar por las condiciones económicas y sociales, y en ese sentido podríamos realmente apoyar a estas personas. Y te voy entendiendo que sería un trabajo del gobierno ecuatoriano en Estados Unidos, es decir, quizá la embajada, el gobierno en sí mismo, incluso visitas presidenciales, que realmente podrían realmente apoyar a que a nivel interno, no sé si es el Congreso o alguna otra instancia, o el presidente, el que toma realmente esta posibilidad. Más allá de estos apoyos que estamos potencialmente recibiendo de Estados Unidos, que son muy bienvenidos, que se han anunciado, por ejemplo, a nivel armamento, podría ser una herramienta interesantísima a nivel económico, a nivel social. Esto entiendo que están en algunos otros países, El Salvador, Venezuela. ¿Cómo les ha ido a estos países con esta herramienta muy interesante que nos da 18 o que nos daría 18 meses de estabilidad y con una posibilidad de renovarlo? Y antes de hablar sobre estos países, Jaime, es importante decir que sí, la decisión jurídica está en Estados Unidos, pero no podemos quitar la responsabilidad de nuestros países. Entonces, algo bastante positivo, por lo menos a los que vimos en el extranjero, que en el 2017 el canciller Guillaume Long, no estuvo de acuerdo con el lobby del TPS, por cualquier razón o circunstancia política de ese momento. En este momento, en el 2024, parecería ser que internamente el Ecuador sí se da cuenta de que se necesita el apoyo de los Estados Unidos y ojalá se pueda canalizar. Si bien no es el Ecuador el que va a convencer a los Estados Unidos, definitivamente un lobby siempre ayuda. Hablemos un poquito del TPS en paralelo de El Salvador y Venezuela. El TPS salvadoreño y de Centroamérica se generó por asuntos de naturaleza, ¿no es cierto? Pero es un TPS que se ha sostenido en 20 años. Tenemos TPSinos que han renovado su TPS literalmente cada 18 meses de hace más de 20 años. Obviamente, jurídicamente es duro para esta gente porque todavía no ha llegado a residencia. Pero si es que hablamos solamente en números, como tú dices, tú bien mencionaste, en las remesas, le permite al inmigrante que llegó a los Estados Unidos en una situación muy dura, trabajar legalmente, tener un mejor estándar de vida, y los salvadoreños en este momento que tienen más personas fuera de los Estados Unidos,
sus remesas cada vez son más canalizadas y en ese momento con el presidente Nayib dejando a un lado si es bueno o malo, porque hay muchas cosas que hablar sobre él, sí están viendo como una opción de inversión en El Salvador, para retiro inclusive. Al mismo tiempo, cuando hablamos del TPS Venezuela, te digo francamente, tú le conoces a José Rodolfo Cárdenas, que es un periodista muy renombrado aquí en Colorado y él es venezolano. Con él hablábamos de política y le veíamos muy difícil el TPS Venezuela. Sin embargo, gratamente nos equivocamos, porque más pudo el lobby interno, el golpear puertas, el insistir, y finalmente el último día del presidente Trump, él dio algo parecido que se llama DED, y después Biden inició con el TPS. No es perfecto, pero solucionaría, apaciguaría a mucha gente que ha estado sin documentos desde hace más de 20 años y a la nueva oleada. Ojo, pero el TPS, si es que sucede, y eso hay que tenerlo mucho cuidado, mucha conciencia al rato de hablar del TPS Ecuador, si es que sucede es temporal y es emitido por Estados Unidos. Y tercero, el TPS no es apertura de fronteras a todos los ecuatorianos en Estados Unidos, sino que tiene un límite de beneficio y se especifica una fecha en que las personas tendrán que demostrar que han estado en Estados Unidos y después de esa fecha no va más. Eso se hace con el propósito de que no existan oleadas posteriores de personas. Entonces, el TPS salvadoreño se ha manejado por más de 20 años y se dio hace 20 años, pero no se volvió a dar. Todos aquellos que llegaron después de esas fechas ya no tuvieron la posibilidad del TPS. El TPS venezolano es una excepción rarísima. No manejo la política, ni pensamos los abogados de inmigración que se debió a la presión de los gobiernos, o es una de las teorías de los gobiernos de ciudades con el enfrentar las oleadas migratorias en las distintas ciudades y que no hay presupuesto. Esa es una de las teorías, pero es muy, muy raro lo que pasa en Venezuela. Que pase con Ecuador, ojalá. Ojalá, porque la mayoría de casos de migración, de corte de migración de ecuatorianos que están solicitando, entre comillas, un asilo como si fuera aspirina, lamentablemente no son en muchas ocasiones aprobables. Claro, y es interesantísimo lo que tú comentas porque esta excepcionalidad que se da por un tema, hablemos político, económico, social que sucedió en Venezuela, podría ser realmente un símil con el caso ecuatoriano, ¿no? Recordemos que en poco tiempo hemos, lamentablemente, nos hemos convertido en el país, hablemos, más inseguro de la TAM. Y claro, este tema es muy, muy complicado para una economía que estaba tradicionalmente acostumbrada a tener un país llamado Isla de Paz. Tradicionalmente, hablemos de un país que estaba muy alejado, a pesar realmente de tener, hablemos, complicaciones regionales como guerrilla, etcétera. Y de repente, en pocos meses, te conviertes realmente en el país más inseguro de Latinoamérica. Entonces, quizá esta excepcionalidad podría realmente apoyar a que Estados Unidos también lo vea como una alternativa. El apoyo, hablemos, social, económico por parte de esta ola migratoria, que se da por niveles económicos, claro que sí, también se da por temas, hablemos, incluso familiares, pero esencialmente también se está dando por un tema de violencia que provoca, hablemos, un encadenamiento negativo en el desarrollo de los países. Me parece una herramienta fantástica, entonces ahí el llamamiento para esta oportunidad que tenemos realmente para que Ecuador se ponga en onda TPS es una posibilidad interesante. Tenemos que hacerlo pronto, ¿verdad? Sobre todo por la parte de elecciones, que siempre son áreas grises, ¿no? En lo que viene a ser la parte de Estados Unidos, donde quizás se congelan, como en todos los países, cuando hay elecciones, algunas decisiones. Entonces, creo que es un gran momento para pensar en este tema, ¿no? Que realmente a nivel Cancillería, a nivel embajadas, a nivel realmente incluso presidenciales, se puedan realmente hacer estos temas, más aún cuando el presidente, entiendo que también estudió en Estados Unidos o incluso también pues nació en Miami. Entonces, creo que es un tema interesantísimo, ¿no? Ver esta posibilidad de lanzarnos a una herramienta que ayudaría a los migrantes. Mientras esto sucede, María Belén, ¿qué podemos hacer realmente para que esto de la migración ilegal pues tenga quizá algún colchón, si es que es posible? Pero claro, el ser, hablemos, ilegal o no tener papeles en una economía siempre va a ser, hablemos, un problema, por más, hablemos, estabilidad económica que tengas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuáles son estos tips que podríamos
sugerir, hablemos a los migrantes que por A o B circunstancias están realmente sin papeles en Estados Unidos, qué podrían hacer, cómo deberían comportarse, deberían tener algunos temas que deberían tomar en cuenta cuando algo negativo pasa en su estancia. Cuéntanos un poco de este tema. Bueno, Jaime, tú hablaste de la Cancillería, del nuevo presidente. Estamos entusiasmados los inmigrantes desde Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué podemos hacer los que ya estamos aquí? El sistema jurídico de los Estados Unidos, que no es perfecto, sí reconoce la voz popular. Entonces, todos los ecuatorianos con o sin documentos pueden presentar un pedido del TPS Ecuador a el senador o al congresista de su jurisdicción. Ellos recogen estos pedidos y te hablo de manera personal, no como abogada. Yo hice ese trabajo en el 2016, tú me diste la mano incluso en algún momento con respecto al asunto, y la canalización sí fue escuchada. Fue tan escuchada que yo recibí un email del senador Benner indicándome que iban a seguir adelante con la canalización en Washington, D.C. como cualquier otra ciudadana. Entonces, si bien no se llegó a concretar, sí te escuchan, sí tienes voz. Entonces, si los números de los ecuatorianos se han multiplicado definitivamente, sería muy interesante saber cuáles son los números reales de ecuatorianos. Recordemos que muchos entran con visa de turista y se quedan, y muchos han estado entrando irregularmente. No hay que tener miedo, independientemente de qué condición legal se tenga. Si es que se logra el TPS, en buena hora, fantástico, estaremos celebrando. Si no se logra, queda huella, ya hubo una logística de atrás, y a seguir intentando como hicieron Venezuela. Eso desde el punto de vista civil, de qué podemos hacer los que estamos aquí. Ahora, los que están acá en Estados Unidos y no tienen una posibilidad de conseguir documentos en este momento, legalmente tenemos dos grupos, Jaime. El grupo más vulnerable es aquel que entró por frontera, que están siendo canalizados a Corte de Migración. Ellos tienen que tener un cuidado muy especial, Jaime, porque jurídicamente les van a dar unas notificaciones para presentarse en Corte de Migración. Si es que ellos no se presentan en Corte, lamentablemente van a ser deportados en ausencia y no van a tener ni siquiera la posibilidad de ver o saber qué realidad tenía su caso. Eso que es tan sencillo a veces es lo más complicado, porque es gente vulnerable que no sabe el idioma, que no conoce a dónde ir y que no tienen con frecuencia direcciones estables. Entonces, a los más vulnerables que están enfrentando Corte de Migración, que por lo menos tengan la precaución de asegurarse de las fechas para que no sean deportados en ausencia. Y a los otros que también, incluyendo a los que están en corte, las consultas legales personales son básicas, sean consultas privadas o en foros comunitarios. Jaime, ¿qué se está haciendo? Siempre se ha hecho en Estados Unidos y ahora con el número de inmigrantes más todavía. Correcto, entonces estaríamos pensando que también como ciudadanía podríamos realmente apoyar que esta solicitud también vaya adelante. Y hay un llamado, ¿no? Todos tenemos a alguien en Estados Unidos, sería interesante actuar como comunidad, ¿verdad? Y hacer estas alternativas, estos pedidos que tú bien comentas a los asambleístas, a las personas del factor político en Estados Unidos, para que vayan viendo esta posibilidad realmente real de ir empujando este posible TPS. Mientras esto sucede, María Belén, ¿qué puedo hacer yo como migrante, hablemos irregular, para tener, hablemos un poco, no te digo tranquilidad al 100%, pero tener, hablemos un plan de contingencia en momentos que realmente podría haber, ¿verdad? Como no podría haber, en lo que viene a ser la parte de posibles deportaciones, ir a corte, hablemos roces con la justicia, etcétera. ¿Qué nos podría recomendar en ese sentido? Más allá de siempre estar acompañado de algún experto jurídico, hablemos en todos estos temas de migración. Definitivamente, Jaime, tratar de conseguir documentos de identidad emitidos por Estados Unidos. Las licencias de conducir, dependiendo de qué estado se encuentran, van a poder canalizarlas o no. Abrir cuentas de banco para que existan evidencia de que en realidad están viviendo en los Estados Unidos. La tendencia del miedo es creer que si estamos de fantasmas en los Estados Unidos,
nos va a ayudar. Ya estamos aquí, no hay peor error que tratar de ocultar el sol con un dedo. Si es que positivamente sale el TPS Ecuador, lo primero que va a hacer Estados Unidos es solicitarnos que apliquemos y que presentemos documentos fidedignos emitidos por Estados Unidos, demostrando que hemos vivido en este país. Entonces, en la medida de lo posible, tenemos que tener un tracking de documentación, para bien o para mal, ¿no es cierto? Porque si no sale el TPS Ecuador, vamos a seguir en las mismas condiciones. Otra cosa importante es mantenernos dentro de la ley. La cervecita es perfectamente legítima. No sé si queda bien en estos tiempos de frío, Jaime, pero perfectamente, pero los comportamientos que nosotros, por cualquier razón, se permiten o se hacen en nuestros países de origen no son o le exponen a una persona muchísimo en Estados Unidos, más a un inmigrante sin documentos. Para estar detenido por manejar sin documentación bajo la influencia del alcohol, basta una cerveza, no necesita estar embriagado, igual con el consumo de marihuana, que en algunos estados es legal, Jaime, pero no es legal para los inmigrantes. Esos comportamientos de buena fe que sabemos, que conocemos como seres humanos, se tienen que tener con mucho más cuidado en el sistema de los Estados Unidos, porque una conversación de pareja a gritos o que se vayan las emociones de las manos, bien puede terminar en una corte criminal con cargos de violencia doméstica o con cargos de violencia contra la sociedad. Entonces, mucho cuidado a ese respecto. Además de procurar, aunque yo sé que todos los inmigrantes o la mayoría tratan de enviar las remesas a Ecuador, el momento en que ese inmigrante sufre una emergencia, no va a haber remesas de regreso a Estados Unidos, solamente en muy pocos casos. Se necesita tener un fondo de emergencia de mínimo $5,000. Yo creo que ese sería el mínimo que yo recomendaría, porque es el mínimo que se necesita para una fianza, si es que la persona es detenida. Me parece súper importante lo que tú comentas, ¿no? Porque hay ciertos aspectos de la migración que deben siempre ser tomados en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el mimetizarte con la cultura, ¿no? O sea, si estás en Estados Unidos, está bueno recordar, tenés nostalgia, hablemos de, en este caso, de Ecuador, pero siempre es importante aceptar y mimetizarte con la cultura. Y dentro de la cultura americana no hay líneas grises, por ejemplo, en la parte de violencia doméstica, no hay líneas grises con el tema solo fue un porcentaje, hablemos de una cerveza, etcétera, en una fiesta. En este caso, la justicia o lo que viene a ser la parte de la cultura en Estados Unidos es muy drástica en ese sentido. Entonces, lo importante es también aceptar estos valores culturales de Estados Unidos, ¿verdad? Y poderte realmente, pues, adaptar a esta nueva realidad, por un lado. Por otro lado, me parece súper importante lo que tú comentas, el tema de documentación. Este tema de ser un fantasma dentro de una economía de 450 millones de personas no es un buen negocio, porque en algún momento, sea con TPS, sea con una reforma, hablemos migratoria, vas a tener que realmente tener documentos de la casa que se está rentando, que se está comprando, del auto, la licencia de manejo, por ejemplo, que es algo importante en algunos estados, o incluso un tema relacionado con la banca, ¿no? O sea, ¿cuál es tu historial crediticio? Tomando en cuenta que también ahí entra una oportunidad muy interesante de esta famosa matrícula consular que algunos países promueven, haciendo que los migrantes... ¿Perdón? La mayoría de países promueven. La mayoría de países, excepto quizá en el caso de Ecuador, que promueve a los migrantes no regulares a tener un espacio económico un poco más centrado, ¿no? O sea, sumamente interesante. La matrícula consular ecuatoriana sería otro de los grandes sueños, ¿verdad?, que podríamos tener, ayudando a los migrantes, pues irregulares, a tener realmente condiciones económicas mayores. Y este último tema que tú comentas, que es la parte de tener este fondo de emergencia, ¿no? Aquí hay una expresión muy ecuatoriana que yo la he escuchado también en algunos países latinoamericanos, que es Diosito no de querer, ¿no? Esperando que las condiciones, hablemos negativas, no se den nunca. Pero la vida es posiblemente complicada y a veces un poco cruel. Entonces, este fondo de emergencia que tú comentas es algo sumamente interesante. Tener estos $5,000 de contingencia que tú comentas es una herramienta muy positiva. ¿Por qué $5,000 y no 10,000? ¿Por qué no 1,000? ¿Por qué deberíamos tener eso presente como migrantes?
Porque es lo mínimo que se requiere para pagar una fianza si soy detenido por ICE. Y te estoy hablando de un inmigrante que no ha tenido ningún contacto con el sistema criminal, alguien que no ha tenido violencia doméstica, alguien que se ha portado bien y que simplemente trabaja o paga impuestos. Cuando nos detienen, por cualquier razón, porque estuvimos en el momento inadecuado, en el lugar inadecuado, o porque estaban haciendo una redada, que no se ha escuchado en estas épocas de Biden, pero que definitivamente ICE no ha dejado de trabajar. Lo primero que ocurre es el pánico. Entonces se tienen que manejar dos cosas a la vez. Uno, un fondo de reserva, porque yo creo que vale más salir del centro de detención para recuperar la vida y defenderse en corte de inmigración, porque los tiempos fuera son mucho más tranquilos en cuanto a defensa, mientras si estás encerrado, la corte es sumamente rápida y el mismo hecho de estar detenido con frecuencia termina en aceptación de cargos que son peleables. Desde el punto de vista humano, las personas que tienen niños tienen que tener un plan de emergencia de que con quién van a estar esos niños, ¿ok? En Estados Unidos se tiene mucho miedo de que los niños sean retirados por el gobierno y obviamente eso ocurre cuando hay negligencia, pero no es algo inmediato ni a la loca. Es muy importante que las familias que tengan niños sepan o hablen con personas sin documentos, pero de confianza, que si es que son detenidos el padre o la madre, pueden encargarse de esos menores para evitar complicaciones. Los $5,000 podrían ser 10,000, 15,000. El otro día me llamó una persona que ha estado viniendo a consulta en los últimos 13 años, por lo menos ha pagado 3 consultas en mi oficina, Jaime. Tiene un restaurante, todos sus hijos son ciudadanos de los Estados Unidos y la ley, aunque es una persona brillante y está colaborando económicamente a este país, no le permite o no nos permite conseguirle ni siquiera un permiso de trabajo. Y esta persona me dijo, Belén, yo le pago $20,000, pero consígame esto. No es tan sencillo. El sistema jurídico no tiene que ver con inversiones del dinero y por eso es que el monto que yo me refiero es $5,000 desde el punto de vista razonable para pagar una fianza. Pero no queremos invertir estos $5,000 en personas que nos estén diciendo que si es que invierto en una casa voy a poder tener documentos, o personas que nos estén mintiendo. Entonces, si bien la inversión jurídica es muy seria y es una inversión que se respeta como abogado, mucho cuidado mientras nos preparamos para lo mejor y lo peor, con gente que nos ofrece maravillas que no son ciertas. Lamentablemente la ley no es muy amistosa, Jaime. Muchísimas gracias, María Belén. La verdad que hemos tenido una conversación muy importante para 2024, recordando que el tema del TPS es una iniciativa que podría dar luces, apoyo a todas las personas que realmente están en Estados Unidos por parte del Ecuador, tomando en cuenta que es un momento sumamente interesante, sumamente delicado para la economía y la parte de la sociedad ecuatoriana. Entonces, por un lado, TPS importantísimo. Por otro, la parte relacionada sobre estos tips. ¿De qué hago yo si realmente ya estoy de forma irregular? Y hay muchísimo que podemos hacer realmente como comunidad. Yo creo que vamos a tener más conversaciones sobre esto y la siguiente me parece que estaría muy enfocado en este sueño que muchas personas dicen, oye, voy a hacer una inversión, entonces tengo derecho, entre comillas, para tener una residencia legal, lo cual no es así, recordando a toda la audiencia que realmente deberíamos tener siempre un acompañamiento jurídico técnico que realmente nos ayude a tener mejores días para nuestra comunidad en este gran país como es Estados Unidos. Te agradecemos por parte realmente de todo el programa de LATAM Republic. Siempre tenemos justamente alternativas relacionadas con economía, desarrollo, tecnología y seguiremos hablando sobre temas sumamente importantes y necesarios para justamente toda la comunidad ecuatoriana en el país como en el exterior. Muchísimas gracias y nos seguiremos viendo a todos ustedes. Que tengan una muy buena noche y una gran semana. Buenas noches y gracias por la invitación, Jaime. Vive la pasión del fútbol en Finet TV. Copa Finet TV 2023, Liga Parroquial de Guayabamba. Transmisión en vivo y exclusiva, solo por el canal 6. Contrata ahora en Finet TV y vive una experiencia única.